Iniciamos 20 de febrero, módulo 2. El lenguaje, ¿verdad? Y su relación del hombre con el mundo, cómo influye el ser humano en el mundo, no de manera mágica. Vamos, hay costumbres antiguas, sobre todo de zonas rurales, en donde, pues, en medio de una tormenta puedes, hay quienes salen con un cuchillo y hacen una señal hacia el cielo, lo parten en cruz y hacen una oración, y se desvanece la tormenta, ¿no? Hay quienes dicen que hay ciertas oraciones que las repites, las dices, y, y puedes derribar una bruja que va volando en ese momento, ¿no? El lenguaje, creemos que tiene cierto poder. Ya les explicaba en la clase pasada que pues, influye mucho, sí es cierto, pero influye psicológicamente. Y bueno, si hay quien lo quiere creer, que, que la palabra tiene un poder externo en el hombre, está bien las creencias de cada quien, ¿no? Bueno, hay quienes dicen que la maldición de un padre nunca queda sin que se cumpla. Y hay cosas, y hay testimonios de personas que han recibido la maldición de sus padres y su vida se descompone. Pero si nosotros analizamos las cosas desde fuera, no desde la persona directa, no empatizando directamente con la persona, pues nos vamos a dar cuenta que sus comportamientos son debido al temor o el arrepentimiento de haber recibido aquella maldición, y pues psicológicamente le afecta. Hay personas de carácter más fuerte que tienen alguna dificultad con los padres y reciben alguna maldición y pues no necesariamente les va mal. Entonces, la palabra del ser humano tiene pues efectivamente mucho de cierto, o sea, influye, pero cuando tiene cuando tiene un receptor, para que se dé una comunicación entre el hombre, tiene que haber un emisor, y eso lo hemos visto ya muchas veces, ¿no? El que emite una señal, y tiene que haber otro que la capta, es el receptor. Entonces hay un emisor y hay un receptor. Desde el emisor al receptor pueden haber muchas, digamos, obstáculos que pudieran detener la pureza del mensaje. Y esto lo podemos comprobar cuando jugamos al teléfono descompuesto, ¿sí? Nos acomodamos 10, 15 personas en círculo. Uno le dice en secreto a la persona de la derecha una frase como, por ejemplo, está haciendo mucho frío en este momento. Y se sigue transmitiendo alrededor del círculo. Y curiosamente, el que envió el mensaje, está haciendo mucho frío en este momento, recibe un mensaje totalmente diferente, ¿no? Pudiera ser que recibiera, vamos a echarnos unas frías en este momento. Se pierde a través del espacio, se pierde el mensaje. Entonces, debe de haber un buen emisor, un buen receptor. El receptor es un codificador, recibe la señal, la interpreta. Puede ser que alguien diga, en la frase en cuestión, puede ser que alguien diga una buena frase y haya una buena comunicación y llegue la misma frase de retorno al origen, ¿sí?
Pero también hay una cuestión, ¿no? Ustedes se han fijado cuando estamos comunicándonos por medio de WhatsApp, por medio de mensaje de texto, leemos un texto y decimos, ¿qué pasó? Mientras que la respuesta a alguna cuestionante, algún asunto que estemos tratando por WhatsApp, si nos contestan la frase, lo voy a escribir en el chat. Sí, sí, está bien. Ahí está. ¿Sí? Cuando yo lo leo, no sé con qué entonación lo transmitió el emisor. El que lo recibe y lo codifica por medio de la vista puede interpretarlo de muchas maneras. ¿Ok? Desde una expresión de emoción, qué bonito, que efectivamente esté bonito, o puede ser que el receptor lo interprete como un, qué bonito. Profe, Entonces, hay un sentido muy, muy, muy distinto. Entonces, depende del receptor, es la codificación del mensaje. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, en el caso de las Torres Gemelas, nos transmitieron una idea, nos transmitieron un mensaje y nosotros de entrada lo asumimos. Cuando yo vi las noticias en esa ocasión, subí las escaleras del internado al lugar donde estaba la cuestión emisora. Estábamos estudiando filosofía, un tema exactamente buenísimo para el caso. Estados Unidos está en guerra. Pues bueno, sabemos que Estados Unidos siempre ha estado en guerra. Para Estados Unidos la guerra no ha terminado después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos siguen en guerra. Pero cuando es atacado Estados Unidos directamente en su territorio, es un impacto bastante fuerte. El encabezado en ese momento tenía una intención comunicativa específica. Hacernos creer a todos que Estados Unidos estaba metido en la guerra y tenía un conflicto. Entonces, obviamente como vecinos del país vecino, es grave. Es grave porque dependemos mucho de la cuestión económica. Se dieron cuenta ustedes en estos días anteriores que no íbamos a tener luz en nuestra casa porque no nos iban a proveer de gas y electricidad a los Estados Unidos. Bueno, de entrada, el anuncio que se nos hizo fue, se estará racionalizando, pero se estará racionando la energía eléctrica en algunos estados de la República. En particular, las del centro, porque tenemos que ayudarles con energía eléctrica a nuestros compatriotas, a nuestros estados vecinos del norte, porque el frente frío ocasionó bajas temperaturas y si ustedes se dan cuenta en lo que es Sonora, Sinaloa, Nuevo León, el norte de Baja California, Tamaulipas, todos esos lugares de la parte norte son más fríos que el centro. Llega el invierno y cuando no hay heladas, pues ahora se dieron hasta nevadas. Ok, bueno, ellos necesitan calentadores para poder pasar el invierno. De otro modo, muere mucha gente de frío, sobre todo los de bajos recursos. Y bueno, dependemos de Estados Unidos para la energía eléctrica, sobre todo en la zona norte del país. De entrada, cuando nos dicen que pues no vamos a tener luz,
nos contrariamos los del centro, porque decimos, caramba, o sea, me voy a quedar sin ver la televisión una tarde. Cuidado, porque en el norte no nada más se van a quedar sin ver televisión, se van a quedar sin abrigo, se van a quedar con frío. Muchos se van a enfermar, otros se van a morir. Entonces el caso de ellos es un caso de vida o muerte, el caso de nosotros es un caso de diversión o de tristeza. Entonces vale la pena sacrificarse por nuestros estados del norte para que ellos tengan un beneficio. La intención comunicativa entonces del encabezado, ¿sí? Se racionará la luz, la energía eléctrica en los estados del norte, pues bastante impactante. Lleva una intención de comunicarnos algo. Esto es grave. Ya sea que lo piense desde mi perspectiva, me voy a quedar sin luz y no voy a ver la tele, o lo piense empáticamente con los compañeros del norte y decir, pobrecitos, o sea, ellos la necesitan más que yo, que difícilmente llegamos a ese punto, ¿no? De ser tan empáticos. Pero efectivamente el proceso en la comunicación eh, tiene un sentido bastante amplio, ¿sí? Entonces, en un texto completo, informativo, nos podemos dar cuenta que el texto tiene, perdón, una superestructura, y es la forma que tiene el texto, o sea, el acomodamiento, es su estructura, tal cual. Pero la macroestructura se identifica a partir de los temas y subtemas que contiene el escrito. La superestructura, entonces, el contenido, el texto grande, y la macroestructura, sus apartados en particular. Son conceptos que probablemente en un examen pudieran preguntárselos, ¿sí? Entonces, la modalidad narrativa es lo más seguro, la más común de identificar. ¿Por qué? Porque narran algo. Desde niños incluso nos hemos estado dando cuenta que estamos ligados a ella. Cuando nos contaban los famosos cuentos, quienes vivimos en la zona rural, que nos juntábamos en las tardes cuando se metía el sol y los grandes empezaban a contarnos historias o las mismas pláticas de sus parientes que en ciertas ocasiones vivieron esto y pasó esto. Para nosotros eran cuentos de fantasía. En las zonas urbanas, las caricaturas, las películas, etcétera. Entonces, en la narración se relata algo, ya sea real o ficticio, y se determina un tiempo y un lugar determinados. ¿Ok? Comúnmente se dice que narrar es contar una historia. Fantástica o real, pero narrar es contar tal cual una historia. Contar paso a paso las características de un evento, incluyendo quizá los gestos y las expresiones emotivas de los participantes. Okay. El tema de la comunicación no es fácil de tratar, sobre todo porque cada quien tiene una perspectiva diferente. Vean ustedes la página 46 de su libro del PDF y chequen detenidamente esa tabla. Ahí están identificadas las características del texto narrativo. Muy importante porque probablemente en el examen igual les puedan preguntar algunas partes de esta estructura. Con el fin de reconocer los rasgos estructurales de un texto narrativo, les voy a pedir que trabajen la nota informativa. Es una nota informativa, no son diferentes modos. Está publicada por el periódico El Guardián. En la página 47 del PDF que tienen ustedes, que les envié, ahí lo van a ver. Y una vez leyéndola, ubiquen en ella los elementos característicos de la narración. Escríbanos ustedes en su cuaderno. Anoten sus observaciones en el cuaderno, ¿sí? Y, y ustedes mismos les voy a pedir, este trabajo sí es entregable, y lo voy a poner en el,
En el Classroom, ya ustedes tienen la opción del Classroom, es una herramienta buena. Voy a abrirla en este momento, permítanme. Vamos a ver. Para poder abrir su material del módulo 2. Por aquí va a estar. Y bueno, tomen en cuenta que el tiempo se nos viene encima, ya estamos, ya estamos por irnos de vacaciones. Vamos a ver. Aquí está, módulo 2. Y incluimos un trabajo en clase. Un poco lento. El sistema a estas horas, el servicio de internet está un poco lento. Recuerden que el martes tenemos la siguiente sesión. En la página 40 hay una evaluación. Tómenla ustedes, le sacan una fotografía y la suben ustedes al Classroom. Va a tener, bueno, tienen de aquí al martes, que viene siendo 24 de febrero, y la hora de entrega máxima va a ser a las 7 de la noche. Las 7, miércoles 24 de febrero, a las 19 horas. Yo les pongo un día, o sea, tenemos clase el martes, hay que entregarla a más tardar el miércoles. Vamos a ver, aquí estamos. Ok, y ahí Lo de la página 43 es una lectura, ¿verdad? sección 1, vamos a ver, permítanme checar lo de respecto a la sección 1. Profe. Hay un video en la sección 1. También para que lo tomen. Y también voy a dejar otras actividades. Está el cuestionario del módulo 2, ese aquí está. Lo vamos a poner, si hoy estamos a día 20, 27. Vamos a poner para el 7 de marzo. 18 de febrero. Perdón, 6 de marzo, sábado 6 de marzo. Sábado. A las 12 del mediodía. Les va a aparecer como tarea. Ya la pueden ver en este momento, con fecha de entrega 6 de marzo. Hubo una tarea para el 24 de febrero, hay otra tarea, el ensayo para mañana. Les voy a pedir que se den una vueltecita por ahí al Classroom para que vean los trabajos que tenemos pendientes. Ok, entonces aquí estamos, sí.
Nubia, no, fíjate, no te escucho, Nubia. Ya sé por qué. Estaba trabajando con un grupo y le apagué la bocina. A ver, habla otra vez para ver, ya te debo de escuchar. Le comentaba que si lo de la página 43. Ajá. Página 46. Y puse la actividad. Déjame ver, acá está el Classroom. La que acabo de subir es la página 49. Hay una evaluación en la página 49, una autoevaluación. Vamos a ver, déjame ver dónde está. Tengo mi texto aquí. Ajá, sí, en la página 49. Y ya suben esta información. Déjame ver, entonces, lo que nos quedaría ahorita pendiente. Ok, sí, bueno. Continuamos entonces con los conceptos. En el caso de la macroestructura, es mediante la macroestructura en cómo se organiza el documento completo, utilizando palabras, oraciones, párrafos, que presentan ideas del documento. La macroestructura de un texto, para identificarlo, podemos agarrar cualquier texto que ustedes quieran. En este caso estamos manejando el texto del 11 de septiembre. La macroestructura está conformada por elementos como, por ejemplo, el título. El título, que es la palabra o conjunto de palabras que hacen referencia a lo que va a tratar el documento que vamos a leer. ¿Sí? Si me dicen un título que diga terror y muerte en las torres, ya sé que es la cosa horrible. Y sí, debe haber sido un terror horrible, un terror bastante fuerte, porque hubo quienes, en su desesperación por escapar del fuego, se lanzaron al vacío. Ellos tuvieron la oportunidad de, en ese momento, decidir entre vivir o morir. Pero no les quedaba opción porque estaban atrapados entre las llamas y sabían ellos que si se quedaban ahí, iban a morir calcinados. Y sabían que probablemente sus seres queridos pues, no los iban a reconocer, no los iban a encontrar. Entonces dijeron, prefiero lanzarme al vacío, caer y al menos que me encuentren todo golpeado. No contaban ellos, no se dieron cuenta ellos que las torres se derrumbaron y pues ellos a fin de cuentas de todos modos quedaron debajo de los escombros. Pero el título nos engancha. ¿Sí? Esas revistas amarillistas que hay en los puestos de revistas, ¿sí? Por ejemplo, asesinato en la Nogalera. Híjole, vamos a ver qué pasó en la Nogalera y quiero saber más. Entonces, la macroestructura se encarga de manejar puntos específicos como el título, por ejemplo, el título directo que indica textualmente lo que va a tratar el documento. Entonces, hay un título, ¿no? Balacera. Y hay un título más abajo, que es el título directo. Puede empezar con esto. 3 elementos de la Guardia Nacional, digamos, repelieron el ataque de los narcotraficantes, dejando como saldo un integrante de la fuerza militar y 5 de los narcotraficantes muertos.
Y entonces ahora sí empieza al pico de las 6 de la mañana, un comando armado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a ver ya el contenido completo de la información que nos quieren transmitir. ¿Sí? El título indirecto, por otro lado, es irónico o contrario. Ahí vamos a encontrar diversos juegos de palabra que de manera indirecta van a abordar el título del tema del documento. Por ejemplo, malas acciones para un ataque. ¿Sí? Ahí nos estamos dando cuenta que están haciendo cosas malas con el fin de atacar a las Torres Gemelas. ¿Sí? Entonces, los primeros párrafos son los encargados en una obra en donde se describe la tesis principal, de qué se va a hablar. ¿Sí? Las ideas principales, la hipótesis y el objetivo del documento. Entonces, en los primeros párrafos van a ir, como dije, ideas principales, la hipótesis y el objetivo del documento, para qué se trata, cuál es qué pretende, digamos, este texto lograr en las personas que lo están viendo. Por lo tanto, la introducción pues, va a ser, digamos, el detonante para que alguien continúe leyendo el documento. Aunque el caso de las Torres Gemelas no necesitaba promoción. Cualquier cosa que veíamos, como ahorita al principio del COVID, cualquier cosa que veíamos, vamos a leer, hasta el que nunca leía, leyó. Tanto en las Torres Gemelas como ahora con el impacto de la pandemia al inicio. Todos nos asustamos, todos pensamos que nos íbamos a morir. Todos corrimos a nuestras casas. Como los animalitos en el bosque, cuando lanza uno un cohete, todos corren y se esconden, y de ratito empiezan a asomarse a ver qué fue lo que pasó. Así estuvimos nosotros, ¿sí? Lamentablemente en la asomada, pues muchos siguen quedando por diferentes situaciones, diferentes cuestiones, ¿no? Esta es la situación por la que estamos pasando en este momento, ¿no? Esta es la situación que estamos viviendo.